Es un gusto estar con ustedes. No vengo con frecuencia a eventos sindicales para hablar de economía, corrupción y cosas que a veces son muy aburridoras, así que espero no cansarlos en el tiempo que dure esta presentación. Yo soy profesor de la Javeriana, así que no estoy muy lejos de acá. Si algún día están interesados en seguir este diálogo, pues a su disposición. Y quisiera comenzar. ¿Me muestra o me da algo para...? Como siempre, problemas técnicos, pero ya se resolverán. Bueno, en esta conferencia sobre la superación de la corrupción y la construcción de un desarrollo que yo llamo liberador, quiero tratar 4 temas que son los que ustedes están viendo en pantalla. El tema de la corrupción y cómo superarla, el contexto que condiciona el desarrollo liberador, la geopolítica de la cual no se puede marginar cuando se habla de desarrollo, y cómo lograr ese famoso desarrollo liberador. Y empecemos por algo que está de moda, el tema de la corrupción. Y quisiera empezar por una definición. ¿Qué cosa es corrupción? Toda decisión, toda acción humana que es contraria a la ética, a mi entender, es corrupción. Y es ético todo aquello lo que favorece la humanidad de las personas e incremente el bienestar sin perjudicar a otros. Toda decisión implica un confronte ético, por lo tanto. Ahora, no siempre hay respuestas claras y precisas en ese confronte ético. Es decir, poner en una balanza si esto favorece o desfavorece a la humanidad. Los casos son múltiples. Lo que estamos viendo, lo estamos viendo en todos los campos, tanto en el sector público como en el sector privado. Se repiten y cada vez parecen más grandes. Permítame presentarles un caso, un poco para ilustrar de lo que estoy hablando. Ineficiencias constructivas que terminan en colapsos. Y quisiera empezar señalándoles que, por ejemplo, en octubre del 2013 se cayó la 6ª torre del edificio Space en Medellín y hubo 12 muertos. En febrero del 2015 se cayó el puente de la carrera 11 aquí en Bogotá, a la altura de la calle 103, y se derrumbó cuando, al tratar de probar su resistencia, hicieron desfilar por ese puente peatonal a 80 soldados. Afortunadamente no hubo muertos. En abril del 2017 se cayó el edificio Blas de Lezo en Cartagena, 21 muertos. En enero del 2018, hace menos de un año, se cayó el puente Chirajara en la ruta entre Bogotá y Villavicencio. Colapsó por su propio peso, no había ni un sismo, ni siquiera estaba en uso. 9 muertos. ¿Cuáles son las causas de esto en ingeniería civil, desde la ingeniería civil? Y se los puedo decir porque yo me formé como ingeniero civil, aunque después hice economía. Malos diseños, procedimientos constructivos inadecuados, materiales de mala calidad y, ¿por qué no?, también errores humanos. Que errar es humano. Lo que sucede es que se supone que en general las empresas maximizan sus utilidades y hay 2 formas de hacerlo. Trato de aumentar los ingresos o trato de reducir los costos. Ese no es el problema. El problema es muchas veces en los sistemas constructivos hay lo que se llama una información asimétrica. Los 2 lados de la negociación no tienen toda la información. Y entonces eso acaba usándose de tal manera, por ejemplo, para aumentar los ingresos, extendiendo plazos y montos, o reduciendo costos, de tal forma que acaban colapsando el edificio, o la carretera, o el puente. Y entonces yo les hago preguntas como, por ejemplo, ¿es corrupción aprovechar esa asimetría de la información para reducir los costos y aumentar los ingresos? ¿Eso es solamente un problema del regulador, del supervisor, o es un problema de toda la sociedad?
Hay una responsabilidad del sector privado, de los usuarios, del Estado que contrata de repente. ¿Es corrupción ser tolerante y complaciente con estos actos? Le dejo las preguntas abiertas. Permítame seguir. Las formas de la corrupción son múltiples, hay de todo tipo. Tienen que ver con transgresiones de la legalidad, sin duda. Es aprovecharse del poder o de la cercanía al poder. Es aprovecharse de los bienes públicos. Es evadir impuestos. Es manipular las normas y las legislaciones en provecho propio. Es utilizar de manera indebida la información pública o reservada. Es gestionar normas y leyes que se hacen en beneficio propio, lo que atenta con la justicia, contra la equidad o la moral social. Es desnaturalizar en últimos la economía del mercado, con prácticas monopólicas u oligopólicas. Monopólicas cuando uno solo controla el mercado, oligopólicas cuando varios controlan el mercado y muchas veces se ponen de acuerdo. Las causas son múltiples. Se desarrolla en sociedades que son complacientes y tolerantes con acciones indebidas en beneficio propio, con relaciones indebidas entre negocios privados, gestión pública e inversión pública. Probablemente reflejan las que se cometen desde la infancia. Muchas veces somos tolerantes con nuestros hijos y a veces escondemos algo indebido que hace en el colegio o que hace con un amigo que le robó la regla o lo que fuere. Y con eso nos convertimos en cómplices y tolerantes, y cuando somos más grandes y nos escandalizamos de que se roban el erario público, ahí sí nos rasgamos la vestidura, cuando en realidad lo que estamos reflejando son comportamientos que comenzaron a formarse desde la infancia. Muchas veces el Estado se percibe distante y ajeno, y entonces uno comienza a decir: que hagan lo que quieran, total, eso no es mío ni me interesa. Eso es ser complaciente. Eso es ser tolerante con la corrupción. Miren, la dominancia del poder, cuando es muy larga, es sostenida, salvo casos que son realmente ilustres, inducen permisividad en las acciones dolosas. Cuando hay separaciones inadecuadas entre los bienes públicos y los bienes privados, que hacen que los primeros se traten como propios. Cuando hay la creencia y el convencimiento que el poder público o privado es para beneficiarse aún a costa de los demás. Todas esas son las causas y, como ven, son múltiples. Pero creo que hay una cuestión importante. En el fondo, la corrupción expresa cierto tipo de capitalismo. Lo que el profesor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, llama el capitalismo de cuates en México, capitalismo de compadres. Y eso está siempre asociado al subdesarrollo. Mire, el capitalismo de cuates o de compadres es el gobierno de y para los compadres, en la contratación pública y privada, en la estructura tributaria, en el gasto público, en el rentismo en los mercados, en la regulación de los mercados para que siga existiendo el rentismo. Cuando hablo de rentismo quisiera precisar de qué estoy hablando. Un monopolio es cuando hay un solo vendedor en el mercado. Un oligopolio que se convierte en un cartel es cuando esos pocos productores se ponen de acuerdo y actúan como si fuera un monopolio. Lo que hace el monopolio es poner el precio y lo ajusta a lo que está dispuesto a pagar el demandante. Y con eso se gana un montón de plata. Es la mejor manera de ganar haciendo nada. Eso es rentismo. Y de eso se trata. Cuando estructuramos y permitimos que los mercados funcionen de esa manera, lo que estamos haciendo es favoreciendo tal vez a algún compadre. Como consecuencia de eso, los resultados son ineficientes, son inadecuados. Primero, porque hay un desperdicio de recursos públicos. Segundo, porque hay una rentabilidad distorsionada. Resulta que algunos sectores acaban siendo muy rentables y no deberían serlos,
con lo cual hace que la asignación de recursos de inversión se vaya a esos sectores que no venían a tener esa rentabilidad y por lo tanto se desperdicia la inversión en otros sectores. Y eso hace que la economía se atrase porque no responde a lo cual deberían ser sus verdaderas potencialidades. Las soluciones obviamente son múltiples, y las causas son múltiples, y las manifestaciones son múltiples, las soluciones son múltiples. No hay soluciones sencillas para problemas complejos, y este es un problema complejo, que desborda además los mejores diseños normativos y legales. Se necesitan transformaciones culturales desde la infancia, y eso tiene que ver con la educación. Se necesita ciertamente una normatividad y una legislación adecuada. Se necesita más transparencia en la gestión, en la contratación, en el seguimiento de las actividades públicas y privadas de dominio público. Los accionistas pequeños tienen derecho a tener la información en el momento que la soliciten. Se necesitan supervisiones oportunas, control ciudadano amplio, regulación eficiente para eliminar las prácticas rentistas a las cuales me he referido, tributación suficiente, eficiente y progresiva, sobre eso volveré después. Se necesita en realidad más democracia. Miren, superar la corrupción en el fondo es un requisito para el desarrollo y significa eliminar pérdidas de recursos para aumentar la productividad fiscal, garantizar mayores recursos fiscales para mejorar bienes... Me deja agüita. Muchas gracias. Para mejorar los bienes públicos y mejorar la infraestructura. Colombia tiene un déficit de infraestructura gigantesco. Muchas veces tiene que ver con lo que hemos mencionado, en particular porque hay poca recaudación y también porque se pierden un montón de recursos en corrupción. Además, significa eliminar la desmoralización social para construir capital social. Porque claro, cuando algunos somos testigos, y cada día somos más testigos, de cómo se producen estos atropellos, pues eso desmoraliza. Entonces, combatir esto significa construir capital social, significa construir moral social. Y esto, por supuesto, significa también eliminar un incentivo perverso. Eso de que puede hacer mucha plata haciendo nada. Y eso vuelve a la gente más productiva, sin duda. Y también significa, como lo mencionaba, eliminar estas distorsiones en rentabilidades para hacer una mejor asignación de recursos. En últimas, superar la corrupción significa eliminar el capitalismo de compadres. Eso significa construir una economía de mercado sin rentismo y de lograr una democracia representativa sin privilegios. La lucha de la corrupción es una condición necesaria, pero no es suficiente para construir una nueva economía, y sobre eso me voy a seguir refiriendo. Y además esa construcción tiene que hacerse considerando el contexto. No podemos ignorar lo que está pasando en el mundo, no podemos construir una nueva economía sin saber lo que pasa en los sectores líderes que han jalonado la economía de este país. No podemos olvidar que estamos en medio de un cambio tecnológico profundo, acelerado, que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad, que tiene que ver con nuevas formas de comunicación, con un uso masivo de las computadoras, con el desarrollo de las aplicaciones, el uso extensivo del Internet. Somos testigos de la emergencia de la economía digital y de la sociedad del conocimiento. Sabemos que existe una disponibilidad de información abundante que muchas veces no sabemos seleccionar adecuadamente. Tenemos nuevas formas de transar, de hacer negocios, de producir, de gerenciar. Y todo esto está transmitido en todo el mundo, producto de la globalización. Es que estamos a puertas del capitalismo del siglo XX, que va a ser muy distinto al capitalismo del siglo XXI y para lo cual hay que prepararse. Que implica nuevas maneras de producir. Cada vez la producción se vuelve más flexible, descentralizada.
cambia frecuentemente de acuerdo a las costumbres y a las circunstancias y a las modas. Cada vez vemos productos de menor duración, con rotaciones más rápidas. Cada vez se diseña y programa más en computadoras. La producción cada vez es más terciarizada, genera menos empleo directo y más autoempleo, aunque quizá de mayor productividad. Y se fabrica cada vez más por medio de robots y por teletrabajo. Son los signos de los tiempos. Quiero darles algunas ideas de cifras. Esto es un panel de la Unión de Robots Internacional y ubica en América 340.000 unidades de robots industriales, de los cuales 323.000 están entre México, Canadá, los Estados Unidos. 1.700 están en todo el resto de América Latina y en Brasil hay 18.000. Pero cuando uno mira Asia, China, por ejemplo, tiene 614.000 robots. Y cuando uno mira a los países de Europa, encuentra que el país que más robots tiene es Alemania, 216.000 unidades de robots, por debajo de lo que tienen los japoneses y los coreanos. Estamos lejos todavía, pero estos saltos son realmente rapidísimos y muy pronto nos vamos a encontrar con una realidad que desconocíamos hace 5 o 10 años. La otra cosa que también es característica son las nuevas formas de gestionar empresas. Cada vez más las empresas se gobiernan desde un país, se diseñan en otro, producen en un tercero, se financian desde otro, se distribuyen en todo el mundo, son empresas globales. Y eso lo vemos por todos lados. Avianca, por ejemplo, no es una empresa grande a nivel mundial, es una empresa mediana. Sus decisiones estratégicas se toman en Sao Paulo, sus decisiones operativas se toman en Bogotá. Seguramente se financia en cualquier parte menos en Bogotá porque aquí es muy caro. Compra sus productos que usa como activos, sus aviones los compra o en Europa o en los Estados Unidos. Vende mucho más por internet que por ventanilla y opera en todo el mundo. Esas son las nuevas empresas. Y no estamos hablando de una empresa gigantesca. Y eso se ve cada vez más en todas las empresas. Por supuesto, esto requiere nuevas formas de gestión. Programación de órdenes por computadoras, controles en tiempos reales, sin inventarios para reducir costos, gerencias con visiones estratégicas y globales, porque se está enfrentando al mundo, no a un mercado particular y pequeñito, con unas disociaciones cada vez más grandes entre las gerencias y las propiedades, con una selección y promoción del personal por mérito. Pero también hay nuevas formas de hacer negocios. Es sorprendente, fíjense, la producción va a seguir siendo masiva porque va a seguir necesitando economías de escala. Y al mismo tiempo, cada vez más extensivamente se vuelve personalizada, atendiendo a demandas individuales. Cada día es más frecuente cuando uno quiere comprarse un vestido, llegar al internet, poner sus datos, poner sus datos. Las elecciones en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, todo eso tiene que ver con esta historia de las redes, pero las redes también pueden usarse adecuadamente para construir más democracia, para construir más control político, para construir más control del gasto público, de la recaudación, más información, mejores decisiones. ¿A dónde vamos? ¿Cuál será el futuro? Depende de lo que hagamos. La verdad es que esta nueva geopolítica está definiendo claramente roles. Lo que pasa es que esos roles no son tan nuevos. Como que en los países desarrollados seguirán dedicándose a las manufacturas de alto valor agregado, con perfiles tecnológicos sofisticados, diseños sofisticados. Los carros Ferrari se seguirán diseñando en Italia, se fabricarán en China. Los europeos seguirán manteniendo los diseños sofisticados y las manufacturas se harán en el Asia. Y el resto, y América Latina, ¿seguiremos produciendo materias primas
a menos que hagamos unas cosas distintas. Miren, es el capitalismo del siglo XXI. A eso nos tenemos que enfrentar con las características que les he mencionado. Nuevas tecnologías, emergencia de la economía digital, más globalización, nuevas culturas, nueva gestión económica, nuevos paradigmas de teoría económica, no solo basados en el mercado, nuevas maneras de producir, de gestionar, de comprar y vender, de hacer negocios, más información, con una fortaleza. La sociedad está mucho más educada, la sociedad es más urbana. Ahora, esto está ocurriendo fundamentalmente en el mundo desarrollado, pero tarde o temprano llegará a América Latina y llegará a Colombia. Y ahora quiero referirme a la última parte de esta conferencia, que es a lo que llamo desarrollo liberador. Entonces, permítame una definición. ¿Qué es? Es el que libera a toda la población y no a una parte de la población de la pobreza, la inequidad, la postergación, el atraso, la exclusión. Y esto implica 7 grandes retos. Aumentar el ingreso per cápita, y después les voy a dar unas cifras. Reducir concentración del ingreso, reducir las diferencias departamentales, garantizar los bienes fundamentales, alimentación, educación, salud, de buena calidad para toda la población, no solamente para algunos privilegiados. Reducir la contaminación ambiental, construir un posconflicto exitoso, en el caso colombiano. En el fondo, superar el famoso capitalismo de compadres. ¿Y cuál es el reto que tenemos? Mire, las sociedades desarrolladas tienen ingresos per cápita de $53.000 al año. Nosotros estamos en $13.000 al año, 4 veces menos, 25%. Tenemos un enorme espacio. Cuando alguien me dice, no, las economías no deben seguir creciendo, decía, pues que no crezcan los europeos o los desarrollados. Nosotros tenemos que seguir creciendo, no hay otra forma de garantizar bienes y servicios abundantes y de calidad a toda la población. Y el otro desafío es, Colombia no puede seguir teniendo la 10ª peor distribución del ingreso en el mundo. A estas alturas, afortunadamente, lo dicen todas las autoridades políticas. Lo que pasa es que creo no tienen claridad cómo resolver ese problema. Pero el problema no es solamente concentración del ingreso a nivel personal. Las disparidades entre los departamentos son gigantescas. El ingreso promedio del Baupés es 19% del ingreso promedio de Bogotá. En Bichada, 22%. En Guainía, 24%. En Guaviare, 24%. En fin, en el Chocó, 26%. No puede seguir siendo así. Un fenómeno similar pasaba en los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Los estados del norte ricos, poderosos, los estados del sur que habían perdido además la guerra, postergados, con ingresos reducidos, y el gobierno creó lo que se llamó la TVA, la Autoridad del Valle del Tennessee, una empresa pública que sigue existiendo hasta ahora, que lo que hizo fue concentrar inversión para hacer represas, para regular los flujos de los ríos, para hacer carreteras, para generar energía, para financiar la educación. Y los estados del sur de Estados Unidos tienen el mismo nivel de productividad y ingreso muy similar a los estados del norte. O sea, sí se puede hacer. Tenemos un conflicto complicado. Y yo quiero aquí recordarles que durante la guerra civil del Salvador fue salvaje y hubo muchísimos muertos. Bueno, ahora sin guerra civil hay muchos más muertos. ¿Qué fue lo que pasó? Los guerrilleros de base, que no se incorporaron al sistema político, que pensaron que iban a tener alguna manera de vivir decorosamente con un ingreso razonable, no les cumplieron. Se fueron a los Estados Unidos y, como bien en medios desconocidos, se organizaron en pandillas y nacieron las maras. Cuando comenzaron a hacer un problema, los expulsaron y los mandaron de regreso a El Salvador. Y en este momento hay más muertos en El Salvador que los que había durante la guerra civil. Eso es lo que puede pasar con un posconflicto que no sea exitoso en Colombia. Y eso es una cuestión muy seria, muy complicada, muy difícil, pero a lo que hay que ponerle empeño.
para que no ocurra. Si no logramos estas tareas, oiga, vamos a seguir siendo pobres, inequitativos, rezagados, dependiendo de la explotación de materias primas que además no van a tener mercado, generadoras además de poca ocupación, con mucha inequidad. ¿Qué cosa se requiere? Primera cuestión, me parece claro, es superar el actual crecimiento mediocre e inestable. Si ustedes miran el gráfico, lo que van a ver es una serie de rayas, donde la raya superior es la tasa de crecimiento de los chinos y las de abajo, que parecen un yo-yo, corresponden a las tasas de crecimiento de los países de América Latina. No podemos seguir teniendo esas fluctuaciones. Necesitamos crecer a tasas altas, como crecieron los coreanos, los taiwaneses, los chinos durante décadas, no un año. Aquí cada vez que dicen vamos a crecer al 4%, aplaudimos. Cuando yo digo para mí, oiga, pero si es una tasa mediocre si la comparamos con las asiáticas de 9-10% por año. ¿Y por qué hay esas fluctuaciones? Porque dependen de los flujos de los precios internacionales, que son muy fluctuantes. Y la razón es evidente. Si yo exporto alguna materia prima, cuando los precios son altos me llegan muchos ingresos, muchas divisas. Y entonces yo compro muchos bienes y servicios, pago buenos salarios y saco muy buenas utilidades. Y el que me vende bienes y servicios le pasa lo mismo, hace muchas utilidades, paga muchos salarios y compra bienes y servicios. De tal manera que un ingreso creciente externo se convierte en un ingreso creciente interno. Pero cuando los precios cambian a la baja pasa todo lo contrario. La caída de los ingresos externos se traduce en la caída de los ingresos externos. Por eso tenemos fluctuaciones como las que tenemos. Porque en algún momento determinado pensábamos que las locomotoras de los sectores primarios iban a jalonar la economía del país. Y claro, hemos basado nuestra estructura en toda América Latina sobre las materias primas. Lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú, lo vemos en Bolivia, lo vemos en la Argentina. Ellos no están en minero, están en la soya, en la agricultura sin mayor transformación. Lo vemos en el Brasil con la misma historia, aunque Brasil tiene una historia de manufacturas más grandes que el resto de América Latina. Pero lo grave de todo eso es que como esos sectores son intensivos en capital, no contratan gente suficiente y acabamos con una ocupación muy precaria, con un desempleo muy alto y con un subempleo también enorme, pero además con una informalidad gigantesca. Cifras del Banco Mundial nuevamente. La informalidad en Colombia en el año 2016, 42% de la población. Eso es como demasiado. Es excesivo. Pero eso tiene que ver con la estructura de la economía. Porque los sectores líderes, los que se desarrollan, los que reciben las mejores rentabilidades y las mayores inversiones, contratan poca gente, porque son intensivos en capital. Pero además tenemos una matriz de producción y de consumo que es contaminante, y queremos precisamente cambiar eso. Por lo tanto hay que cambiar la matriz energética, porque el crecimiento económico requiere energía, no puede hacerse sin energía. Y con una estructura tributaria totalmente deficiente, insuficiente en el recaudo, inequitativa en los impuestos e ineficiente en el tipo de tributos. Les pongo algunas cifras para que se den una idea de lo que estoy hablando. ¿Quién paga impuestos en Colombia? Estas son cifras de la OCDE. Los impuestos en Colombia al consumo representan 8.3% del PIB. La renta de las personas naturales representa 0.8% del PIB. Y la renta de las empresas, o sea, los impuestos que se obtienen de las utilidades, ingresos de las empresas, representan 4.8% del PIB. Mire cómo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, los impuestos al consumo representan 4.4% del PIB. La ciudad de Nueva York cobra impuestos al consumo del 8%. Y no le pone impuestos ni a los alimentos, ni a la vestimenta, ni a la salud, ni a la educación, ni al transporte. La renta de las personas, lo que se recauda en renta, impuesto de renta de las personas en Estados Unidos es 10.5% y a las empresas es 2.2%. En la OCDE el promedio es más o menos similar al de los Estados Unidos. La mayor parte de los impuestos lo pagan las personas naturales.
8.4% del PIB, y las empresas 2.8% del PIB. Aquí lo tenemos al revés. Aquí los dueños, los que tienen riqueza, patrimonio y utilidades, no pagan impuestos o pagan muy poquito. Prefieren cargárselo todo a sus empresas. Por eso los tenemos todo invertido. Para ellos es más fácil conseguir una excepción para las empresas que conseguir una excepción a título personal. Obvio. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Y estos son los cuadros, no voy a abundar en eso, lo que les acabo de decir. ¿Qué significa todo eso? Oiga, es que luchar con la corrupción es eliminar el capitalismo de cuate, pero esto hay que hacerlo en un contexto internacional cambiante, desafiante. Pero además, tenemos que cambiar la estructura productiva y tenemos que crecer a tasas elevadas, sostenidas de manera sostenible, incluyente y con estabilidad. ¿Es fácil cambiar la estructura productiva? No lo es complicado, porque significa cambiar la estructura de rentabilidades para que la inversión se vaya a unos sectores y no se vaya a los otros, a los que queremos que se vayan. Ese es un problema político. Pero atención, tenemos una ventaja. Aquí nos adelantamos al cambio o el cambio nos va a dar en la cabeza. Porque los líderes, los sectores líderes de este país no tienen futuro, como mencionaba anteriormente, por la sustitución de la matriz energética a escala mundial. Necesitamos acelerar la expansión de capacidad de producción de los nuevos sectores líderes. Necesitamos incrementar la competitividad de las empresas para aumentar su capacidad de ventas, sus utilidades, su ahorro y su inversión. Lo que tenemos que hacer es que no distribuyan las utilidades, sino que las inviertan para expandir la capacidad de producción y de esa manera producir más y de esa manera contratar más gente. Miren las cifras de ahorro e inversión para que se den una idea de lo que estoy hablando. En China, casi el 50% de la producción interna bruta del país es ahorro o inversión. En Colombia alrededor del 20%, y esto es casi en toda América Latina. Eso tiene que cambiar, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de crecer aceleradamente, porque no hay forma de expandir la capacidad de producción si no se hace inversión. Para eso hay que ser competitivo, porque si la empresa no es competitiva, y no estoy hablando de las personas, ni del gobierno, ni de las ciudades, las empresas, si no son competitivas, no venden. Y si no venden, ¿para qué producen? Y si no pueden producir, ¿para qué aumentan la capacidad de producción? Y si no aumentan la producción, ¿cómo contratan más gente? Ese es el sentido lógico de las cosas. Lo que tenemos que hacer es que esas utilidades no se distribuyan en dividendo, sino se reinviertan en el crecimiento de la economía. Eso es lo que ha hecho China en las últimas 3 décadas. Eso es lo que han hecho los asiáticos. Y este es un problema de precios y de costos. ¿De cuáles precios estamos hablando? De los precios a los cuales la empresa está vendiendo, que tiene que ver con el precio internacional, que él no define, la tasa de cambio, los impuestos y los costos financieros. Y sus costos tienen que ver con lo que pagan remuneraciones, con lo que pagan servicios de capital, con los insumos y también los costos financieros. De esa combinación es que define si la actividad es o no es rentable, da o no da utilidades. Mejor dicho, tenemos que cambiar la estructura de precios. ¿Qué necesitamos? Una tasa de cambio elevada, la tenemos ahora. De repente no es suficiente, pero es una tasa de cambio elevada. Hace un año estábamos en 1.800, ahora estamos cercanos a los 3.000, por ahí vamos. El único problema es que no es estable. Un día está a 3.100, el otro día está a 2.800, vuelve a subir, vuelve a bajar y así. Parece un yo-yo. Y entonces un inversionista que quiere meter 10 millones de dólares para una empresa, ¿cómo se arriesga a una inversión cuando sabe que el precio al cual puede vender tiene esas fluctuaciones porque la tasa de cambio tiene esas fluctuaciones? Su riesgo es muy grande, no invierte. Y eso lo hemos visto, la tasa de cambio ha mejorado, pero como no es estable, el crecimiento se estancó en 4%. Necesitamos una tasa de interés reducida, no podemos seguir teniendo tasas de interés que son tan altas como las que tenemos actualmente, que es producto de ineficiencias en los mercados de crédito. En su tarjeta de crédito ustedes pagan 30-33%, cuando en los mercados internacionales se consigue créditos al 4%. Porque esto no puede seguir siendo así. Acá hay un problema de ineficiencia en los mercados de crédito que hay que resolver. Eso es un problema de regulación.
necesitamos salarios crecientes, pero salarios que acompañen al crecimiento de la productividad. El problema es que la productividad no aumenta sola. Si la economía no crece, no expande capital. Si no expande capital, no aumenta la productividad. La productividad no jalona la producción. La productividad no jalona el crecimiento. El crecimiento jalona la productividad. ¿Quién es el más competitivo? Parece más o menos obvio. Quien más vende es el más competitivo. Por eso los chinos son los más competitivos, venden de todo en todas partes del mundo. ¿Y cómo han conseguido esa competitividad? ¿Qué venden? Venden todo, sobre todo manufacturas. ¿Cómo lo han logrado? Con una tasa de cambio estable, independiente de los flujos de comercio, con costos financieros reducidos. Y no es que tengan los mejores salarios del mundo, tampoco los tienen más tarde. Fíjense, si fuera por salario, los mexicanos deberían ser más competitivos con los chinos. Estas son estadísticas de Price and Earnings del VSS, que es un banco suizo muy grande, que dice que en México, por ejemplo, estamos hablando del año 2015, el salario promedio en la Ciudad de México era $3.8 por hora, en Shanghái era $5.7 por hora. Es una mentira que los salarios en China sean más baratos que los salarios latinoamericanos. No es el caso. Tampoco es un problema de productividad, porque la productividad no jalona el crecimiento, es el crecimiento el que jalona la productividad. Fíjate, los chinos tienen menos productividad aún que los latinoamericanos. Lo que pasa es que esa productividad saltó de $1.655 a $15.000 entre 1990 y 2012, mientras que en Colombia pasó de 12.000 a 17.000. Esa es la velocidad del crecimiento que se ha traducido en aumento de productividad. Y eso está haciendo que los salarios crezcan más rápidamente. Y además, porque están invirtiendo en infraestructuras aceleradamente. El tren más rápido del mundo está entre Shanghái y la ciudad de Shanghái, entre el aeropuerto de Shanghái y la ciudad de Shanghái, casi a 400 kilómetros por hora. No hay un solo tren rápido en los Estados Unidos que llegue a los 300 kilómetros por hora. Pero además ese tren lo van a extender a Pekín. Ahora son 100 y pico kilómetros, va a ser más de 1.500 kilómetros a esas velocidades. Claro, invierten en infraestructura, por eso también eso contribuye a mejorar la productividad. ¿Y cómo se cambia la estructura de precios y rentabilidades? Con nuevas políticas. Hay que hacer otro tipo de políticas que no las hemos visto. Políticas que tienen que ver con políticas más expansivas monetariamente. No estamos acostumbrados a tener una política absolutamente conservadora desde el punto de vista monetario. Tributaria, que creo que debe haber quedado claro más o menos con las cifras que le di, que genere más recaudación. No podemos seguir teniendo recursos que representan como ingresos tributarios del orden del 15% del PIB, gastos del 18%, inversión pública del 1.7%, porque así nunca vamos a hacer carreteras. Y las alianzas públicas privadas tampoco son eficientes para estas cosas, porque si el sector privado invierte en las carreteras, ¿con qué dinero invierte el sector privado en las fábricas que se necesitan? Por lo tanto, necesitamos también más gasto fiscal y regulación, una regulación adecuada, que genere más competencia en los mercados, para que tengamos mercados de crédito que cobren tasas de estilo internacional, no las tasas a las cuales estamos acostumbrados. Y por supuesto hay otras políticas que se requieren, una educación que está orientada a resolver problemas y no a repetir textos, lamentablemente. Por eso nos va tan mal en las pruebas PISA y por eso a los asiáticos les van tan bien, porque la orientación y la estrategia de su educación es a resolver problemas además en grupo. Aquí no, aquí la educación es individualista y repetidora de lo que otros dijeron. Y necesitamos otro tipo de salud. Yo soy ciudadano italiano, peruano a mucha honra y casi colombiano después de 20 años. Muchas gracias. Mi hija vive en Londres y ella tiene un médico de familia, por lo cual no paga, que lo pagan los impuestos generales que todo el mundo paga. Y si tiene algún problema, va al servicio de salud y la atienden gratuitamente y no espera horas de horas. Estaba en Roma con mis primos. Mi prima se cayó en la piscina del hotel, la llevamos al hospital, un hospital público que nos encontramos por ahí.
Yo pensé que iba a perder todo el día en esa historia. Mi primo entró con su mujer, media hora. Salió feliz y contento. ¿Qué hicieron? No, le tomaron un TAC, le hicieron la radiografía, le vio el especialista. En media hora. ¿Qué necesitó? Su carnet de ciudadano italiano. Todo eso lo cubre los impuestos que uno paga. Aquí tenemos una intermediación financiera que hasta ahora no entiendo para qué sirve en el servicio de salud, y tenemos un servicio de salud que usted sabe mejor que yo cómo funciona. Tenemos muchas cosas que cambiar, pero ya no quiero seguir aburriéndolos. Solamente termino diciendo, oiga, cambiar esta cosa no es sencilla, no es fácil, es complicada. Esto es un problema político. En el fondo es un problema de construcción de la democracia, para que realmente la democracia le sirva a los ciudadanos, donde los representantes representen a los ciudadanos y a sus intereses y no a intereses particulares. ¿Pero va a ocurrir esto? Yo creo que estamos ante una probabilidad emergente o una emergencia probable que tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Esto nos adelantamos y lo cambiamos adecuadamente con anticipación o nos lleva de encuentro. Ese es el problema que tenemos. Muchas gracias.